Ayer el presidente de la República, Mauricio Funes, asistió a la inauguración de la reunión de directores del Banco Centroamericano de Integración Económica, que se celebra en El Salvador. Además de resaltar la importancia de esta instancia para el desarrollo de Centroamérica, el presidente ofreció declaraciones sobre diferentes temas, como la subida al salario mínimo, la aplicación de la ley de medicamentos o la reorientación de fondos para programas de rehabilitación y reinserción de pandilleros en los llamados municipios libres de violencia. El presidente Mauricio Funes informó que se reorientarán $52 millones de otras instituciones del gobierno para programas de rehabilitación y reinserción que beneficien a los miembros de pandillas. Aseguró que por el momento ya se han desviado $20 millones, pero que estos están a la espera que las municipalidades presenten sus planes para que se focalicen en los territorios. En una comunidad le ayudamos al alcalde a construir una cancha, eso previene la comisión de delitos. En una comunidad le ayudamos al alcalde a poner un taller y en ese taller el alcalde recluta jóvenes que estaban en pandillas pero que deciden voluntariamente dejar la pandilla porque le estamos ofreciendo un ingreso. Entonces eso ayuda a la prevención y ayuda a que ya no se sigan cometiendo delitos. También habló sobre la contrapropuesta que ha hecho la empresa privada de incrementar en un 8% el salario mínimo versus el 10% que ha propuesto el gobierno. Como gobierno nos seguimos manteniendo en nuestra propuesta que debe de haber un incremento de un 10% general para todos los trabajadores independientemente de la rama de actividad económica a la que se dedican. Si la ANEP considera de que es un golpe para algunas empresas, especialmente pequeñas y medianas, pues estamos dispuestos a pero nos seguimos manteniendo en la propuesta del 10%. Por otra parte, se refirió a la entrada en vigencia de los nuevos precios de medicamentos y cuestionó al expresidente Alfredo Cristiani, propietario de las cadenas de farmacias Santa Lucía, por incumplir la ley. Como iba a perder las ganancias exorbitantes que había estado ganando por su posición dominante en el mercado, entonces comenzó a acaparar, y eso es delito, y por eso es que el director nacional de medicamentos fue a presentar una acusación de carácter penal ante la Fiscalía. La Fiscalía decidirá qué hacer. Finalmente cuestionó la postura del empresario Miguel Lacayo sobre que la consulta médica que ofrecen en las farmacias económicas es un servicio público. El mandatario mencionó que se incumple lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, que dice claramente que no se deben recetar medicamentos en el mismo lugar donde se venden las medicinas. En la Asamblea se celebró una plenaria en la que se aprobó la reorientación de $360 millones para pagos atrasados y de subsidios y de deuda anterior. Pero antes el grupo parlamentario del FMLN realizó un balance del primer año de esta legislatura. El partido de izquierda destacó entre sus logros la aprobación del Fondo de Atención de Víctimas de Accidentes de Tránsito, conocido por sus siglas como FONAT, y la Ley de Primer Empleo. Asimismo, hablaron sobre las reformas a la Ley de Protección del Consumidor y la aprobación de la normativa contra la usura. Por otra parte, en lo político, resaltaron modificaciones en materia electoral. Los salvadoreños y salvadoreñas que están fuera del país tienen ese derecho de ejercer su voto en estas próximas elecciones, y uno de los logros muy importantes, pero importantísimos de verdad, es la conformación de los consejos municipales plurales. En el área económica se refirieron a las reformas a varias leyes, como las de zonas francas, que eximió del impuesto a las ganancias de los empresarios de las maquilas, el único tributo que declaraban ante el Ministerio de Hacienda. Ha reformado la ley de servicios internacionales, la ley de zona franca, que son leyes que ya están generando nuevas inversiones y están estimulando nuevos capitales que van a integrarse al país. Sin embargo, en este año también ha habido tensiones con la Sala de lo Constitucional por el nombramiento de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Fiscal General de la República. Actualmente la Sala ha mandado a que se elija por tercera vez a los magistrados de la Corte de Cuentas. Sin embargo, el presidente de la Asamblea Legislativa dice que pretenden modificar la Constitución para evitar que la Sala emita este tipo de resoluciones. La Comisión Política está por lanzar un gran diálogo nacional para establecer, junto con todos los sectores de la sociedad, académicos, gremiales, sociales, empresariales, políticos, cuáles deben de ser las normas de conducta de los órganos de Estado, cómo se debe garantizar la independencia de cada órgano de Estado, el respeto a sus atribuciones.
Actualmente se pretende elegir al sustituto de Silvia Aguilar, quien renunció a su cargo como magistrada de la Corte de Cuentas, porque la Sala invalidó su elección. Asimismo, esperan que la Corte en pleno resuelva el amparo que presentó Tránsito Bernal, para que sea avalado como presidente de esta institución. Como decíamos, después de esta rueda de prensa, comenzó una plenaria que dejó la aprobación de fondos para subsidios y deuda de corto plazo. Sobre eso vamos a hablar hoy, aunque el tema central de la entrevista de este día será la discusión de la Ley General de Aguas, una de esas leyes que los políticos le deben al país, un país con más del 90% de sus aguas contaminadas, y con alrededor de una cuarta parte de la población sin acceso a agua corriente en sus casas. En el fondo de este asunto, nos tememos, está la clásica pugna entre quienes consideran ese tipo de recurso un derecho humano y los que prefieren ver un negocio. Queremos saber cómo está la discusión de la ley, por qué se está dilatando su aprobación y qué beneficios, si es que los hay, va a suponer para la población. Lo haremos con la diputada del FMLN, Lourdes Palacios, una de las más implicadas en este asunto. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. Lourdes Palacios es diputada propietaria por el departamento de San Salvador del partido FMLN desde el año 2006. Es economista y desde muy joven se involucró en el activismo político, formando parte de las Fuerzas Populares de Liberación, una de las organizaciones que formaron la guerrilla del FMLN. En la Asamblea Legislativa, comenzó como asesora de la entonces diputada Violeta Mengíbar y después como asesora técnica del grupo parlamentario del FMLN en temas de medio ambiente. De ahí pasó a ser diputada suplente y desde el 2006 ganó el curul con su nombre. Es identificada como una de las diputadas más cercanas a las reivindicaciones de las organizaciones ambientalistas. En la presente legislatura desempeña el cargo de secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Hoy está en nuestro set para que conversemos con ella sobre la ley de agua que se discute en el Congreso y que es demandada tanto por organizaciones sociales como por el gobierno a través del Ministerio de Medio Ambiente. También nos vamos a referir a otras cuestiones de la agenda legislativa, temas de los que estamos seguros que vamos a hablar francamente. Bienvenidos a Francamente, iniciamos un nuevo día y les agradecemos a ustedes que nos acompañen en este fin de semana. Les vamos a presentar esta mañana una entrevista interesante, ya lo veníamos anunciando desde días atrás y también lo presentamos en este editorial. Queremos hablar sobre la Ley General de Aguas, también hablar sobre la reciente discusión en la Asamblea Legislativa, la coyuntura en el Parlamento salvadoreño. Hablamos específicamente de reorientación de fondos que se realizaron el día de ayer y son detalles que hablaremos esta mañana con nuestra invitada. Ella es Lourdes Palacios, diputada del FMLN y además es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Quiero darle la bienvenida por primera vez a nuestro set en Francamente. Muchas gracias, Saúl. Para mí también es un honor estar aquí y poder tener esta experiencia en TVX. Bueno, esperemos que sea una experiencia que deje bastante reflexión dentro de la población. Yo quiero que antes que iniciemos a hablar sobre el tema que nos ocupa, que es la Ley General de Aguas, hablemos de lo reciente, lo que sucedió el día de ayer en la Asamblea Legislativa. Bueno, finalmente se ha logrado reorientar 315 millones de dólares, ¿no? Para el pago de deuda. Y yo quiero plantearle lo siguiente, y es que Arena ha acusado ya a partir de esa reorientación al gobierno de incumplir el Pacto de Sostenibilidad Fiscal, y me gustaría conocer su opinión. ¿Realmente se está violentando el Pacto de Sostenibilidad Fiscal con esta reorientación de fondos? No, para nada. Yo creo que lo que sucedió ayer en la Asamblea Legislativa es la sensatez y la voluntad que hay de prácticamente todos los grupos parlamentarios, menos Arena, para lograr solucionar la situación que desde muchos meses atrás se venía planteando respecto al subsidio del gas y para el sistema de transporte. En ese sentido creo yo que ha prevalecido la razón y el día de ayer pues con la votación se dejó ver. Creo yo que ya no estamos en un momento de estar alargando más esa discusión, no habían más argumentos y afortunadamente pues ya se va a contar con esos recursos para resolver la situación del subsidio. ¿Por qué lo plantean ellos en términos de insostenibilidad fiscal? Porque bueno, este discurso ha calado bastante en la población, pensar en un gobierno que derrocha, que nos está manteniendo o teniendo dentro de los márgenes de sostenibilidad fiscal en el país a partir de la reorientación de estos fondos. ¿Tiene algún tipo de argumento que se plantea en estos términos? Yo creo que el partido que estuvo en el gobierno es el que menos tiene la autoridad moral para hablar de esto. Hay que ver 20 años atrás y qué hicieron ellos con el país.
¿a dónde nos condujeron? ¿Qué es lo que dejaron a la población? Y yo creo que ahí quien menos tiene que decir sobre esto es justamente este partido que está en descomposición. Lo que ayer, como digo, prevaleció fue el interés para la gente, el beneficio para la gente y para los sectores. Y yo creo que ante eso, obviamente, ese partido se queda sin argumentos. Claro. Ahora, de alguna manera no hay también una crítica por parte del FMLN sobre, bueno, la cantidad, es claro, hoy 56, bueno, la deuda es bastante alta. ¿No hay algún tipo de cuestionamiento sobre el FMLN, sobre este también mecanismo para poder financiar y hacer pago de deuda? Es decir, ¿no tiene otra salida El Salvador que no sea la deuda? Mire, nuestro partido, el FMLN, antes de tomar una decisión como la de ayer, lo analiza, lo reflexiona, lo debate, y después de esos análisis es que se llega a estas decisiones. Para nosotros, hasta donde estamos, y justamente ayer también se reconoció en la plenaria, si no tuviera el país la posibilidad de tener ese tipo de deuda, no hubiera ninguna instancia financiera que dijera podemos apoyarles. Es como cuando uno en la casa tiene una situación crítica y que ya no puede y el banco no le presta, entonces no se puede. Pero mientras hay posibilidad y hay solvencia, se puede hacer. Eso es lo que pasa también a nivel de país. Entonces, nosotros creemos que tal como se ha decidido el día de ayer, obviamente sí, plantea el reto y plantea el desafío de que necesitamos mejorar, necesitamos superar, pero que el día de ayer se resuelve esa situación planteada para los sectores. Ahora, diputada, me gustaría cerrar ya con ese tema, pero me gustaría que nos explicara las causas de esto. ¿Es porque se prevén menores ingresos de lo que se tenía presupuestado para ese presupuesto en específico, del año 2012 estamos hablando, o es porque el gasto se excedió? No se ha excedido el gasto. Yo creo de que también se está en una situación internacional que obviamente impacta a nuestro país, y los niveles de crecimiento que se habían previsto no fueron los que en su momento en el plan quinquenal se tenían para el quinquenio. Sí. Entonces, recordemos esa situación, y aún con esa situación, El Salvador ha salido de la situación negativa en que la dejaron en los gobiernos anteriores, y en concreto el partido en descomposición. De donde nos dejaron, hemos avanzado, hemos salido, hay interés de inversión, hay interés de distintas entidades extranjeras de venir al país, pero también de nuestro gobierno, de generar inversión social, de generar inversión pública que genera empleo, y eso es lo que hace el crecimiento. Entonces, creo yo que aunque tengamos una situación externa, sí hay voluntad, sí hay interés ahora de trabajar para y para la gente. Hay un comportamiento bastante interesante en la Asamblea Legislativa, y es el hecho que los 5 diputados que han salido del Partido Arena votaron a favor de la reorientación de estos fondos. ¿Existe ese compromiso del que usted habla por parte de estos diputados? ¿Qué pasa con, es decir, vienen de las entrañas de un partido que usted dice ha gobernado el país, que lo tienen en la insostenibilidad fiscal, según la lectura que usted nos hace? ¿Cómo se interpreta entonces el comportamiento y que justamente ellos se han dado cuenta de que los argumentos que tenían al interior de ese partido en descomposición ahora se caen, porque no es cierto. Y yo creo que aduciendo a la sensatez, eso es lo que hubo ayer. Estos 5 diputados reconocen que esa es la forma para salir adelante, no obstaculizar y no detener. Excelente. Ahora que ya Arena no puede, o no tiene la llave más bien, que se venía mencionando a partir de la última composición de la Asamblea Legislativa en la votación del 2012, en la cual tenía la llave para mayoría calificada, es decir, ahora sigue estando siempre una serie de pactos, es decir, hay condicionantes también para aprobar ciertas leyes a partir de esta negociación. No, porque allí en la Asamblea lo que se expresa es la voluntad mayoritaria. Yo creo que, y votamos indistintamente, en algunas cosas votamos unos, en otras votamos otros, y entonces se va dando de acuerdo a la situación, a la circunstancia y a lo que va a traer de beneficio para el país. Y lo de ayer fue un beneficio para el país, y eso tiene que quedarle claro a la población. Excelente. Diputada, era necesario dejar claro también un poco esa discusión del día de ayer, para que, es tema de coyuntura y en serio aclararlo. Entramos a nuestro tema de esta mañana, Ley General de Aguas. Yo quiero conocer por qué es importante una Ley General de Aguas, porque nuestros televidentes están viendo, han visto periódicos, se ven posicionamientos por parte de diversos sectores, sociedad civil, a través de FUSAES, que ha dado un posicionamiento claro respecto a la conformación del CONAGUAS, que es un tema que me interesa abordar con usted más adelante, y también se ve la discusión en la Asamblea Legislativa. Pero, en definitiva, ¿por qué una Ley General de Aguas? Bien, vamos a mencionar algunos aspectos, porque el tiempo quizás no nos dé para mucho, pero cuando analizamos la situación de El Salvador, y la crisis hídrica
que tenemos, el estrés hídrico que tenemos, es producto de la circunstancia, no solo como país, sino que no hubo también atención desde la política pública en el pasado, que nos pusiera en la perspectiva de resolver esta situación. Disponemos de la menor cantidad de agua dulce por persona al año. CEPAL nos lo dijo ya en el 2010 y nos dice, El Salvador, si no toma medidas ya urgentes y de fondo, van a tener una situación muchísimo más crítica del agua para los próximos años. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos estrés hídrico, tenemos agua contaminada, amenaza de contaminar más con la minería metálica, dependemos de nuestras cuencas porque las tenemos compartidas con otros países y si no tenemos una regulación al respecto, resulta de que puede ser que Guatemala tome sus decisiones, como ya está pasando con el tema del lago de Huija, que si ellos deciden poner allá la mina nos contaminan a nosotros, o porque la cuenca del Lempa también dependemos de Honduras y si no hay decisiones al respecto, Honduras podrá tomar sus decisiones y no podremos tener nosotros una normativa que nos ponga en la perspectiva de solucionar esa situación, pero también porque el ciclo hidrológico, que es el agua que nos cae, el agua es un bien finito, no crece más. Claro. El agua es la misma en el mundo y en este país. Entonces, ante esa limitación debemos hacer algo, pero además porque es vulnerable y esa vulneración se da por la contaminación. En esa medida también la cantidad de personas que están teniendo acceso al recurso hídrico se hace mucho menor. ¿Se tiene previsto o se tiene proyectado una cantidad estadística? ¿Cuánto es la población salvadoreña que hoy por hoy no está teniendo acceso al agua en El Salvador? Sí, diferencia en lo rural y en lo urbano, porque hay más acceso obviamente en lo urbano, pero el agua hay que tener en cuenta que no cae del chorro, el agua viene de la naturaleza y si no la gestionamos desde la naturaleza, no vamos a poder tener agua ni en el chorro. De eso se trata esta ley, de poder tener una gestión integral del recurso hídrico desde su estado natural. Entonces estamos hablando de ríos, lagos, manantiales, mantos acuíferos, el agua salada, los manglares, toda el agua debe de tener una regulación, porque además en El Salvador, producto también de que no hubo una atención a los recursos naturales en el pasado, y ahí incluimos el agua, hubo una dispersión, existe ahora una dispersión de leyes. Y entonces no hay una sola normativa que diga cómo se debe gestionar el agua, sino que se ve desde los usos. ¿Existen antecedentes, no, sobre un reglamento sobre agua o una ley muy escasa? Digamos que como antecedente lo que podemos señalar es que en el pasado, cuando gobernó el partido que ya no está en el gobierno, nos hizo el ofrecimiento a la Asamblea Legislativa, eso fue en el año 2005, que nos enviaba la ley del agua, que ya estaba lista, y sin embargo nunca tuvimos esa ley en la Asamblea Legislativa. Fue hasta el año 2006, después de 2 años de discusiones a nivel nacional, que el Foro del Agua nos presenta su propuesta. 2006, estamos en el 2013, 7 años que esta ley no había tenido una discusión en la Asamblea, sino hasta ahora. En el 2010, que se crea la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, que es la que está discutiendo este tema, se propuso que este era uno de los temas prioritarios. Sin embargo, en aquel entonces nos dijeron, no, como no hay propuesta del gobierno, no se puede discutir, y allá por octubre de 2011, cuando se tenía prevista que iba a tener ya una solución a esta ley, tampoco se detuvo en el periodo legislativo anterior. Es hasta este gobierno, el gobierno del cambio, que en marzo del año pasado, justamente el Día Mundial del Agua, nos llevan la propuesta a la Asamblea Legislativa y es a partir de ahí que tenemos los 2 proyectos. El que presentaron las organizaciones del Foro del Agua hace 7 años y hace 1 año que nos presentó el gobierno, el Ministerio del Ambiente, su propuesta de ley del agua. Bueno, ahora esto logra explicar también por qué el retraso, porque, bueno, uno dice, si es tan importante tal como usted lo ha mencionado, y bueno, ya lo ha dicho usted, lo decíamos nosotros también en la introducción, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha evidenciado, ha publicado estudios en el cual dice que más del 90% del recurso hídrico no es apta para el uso humano, para el consumo humano tampoco en el país. Es decir, si es una ley tan importante, ¿por qué El Salvador hasta 2013 no cuenta con una ley de agua, ¿no? Sí, yo creo que en la Asamblea ha habido de una u otra forma, no el FMLN, otros partidos y principalmente el partido en descomposición, el que ha detenido que haya esta discusión, quiero decir. Mire, cuando surge la comisión del 2000, bueno, antes hubo la excusa que porque la comisión era de salud y medio ambiente, no había tiempo porque se estaban viendo los temas referidos a salud.
y además porque no había una propuesta oficial. Como digo, un ministro de ese partido en descomposición nos dijo, este día en la tarde les enviamos la ley del agua. Hasta ahora, esa tarde la seguimos esperando. No hubo una propuesta, no hubo interés, porque interesa que haya dispersión en los recursos hídricos, en la normativa, en la regulación, porque hasta ahora esa dispersión, esa fragmentación, porque hay más o menos como 30 cuerpos legales, hasta ahora, entre reglamentos y leyes, lo que estaban dejando y lo que siguen dejando por hoy, si no seguimos con una normativa, es que los intereses económicos y comerciales de algunos pocos y muy grandes se sigan quedando con el beneficio que hay del agua sin tener que pagar lo que como corresponde al Estado, en tanto bien público y en tanto que el subsuelo es propiedad del Estado, tienen que responder ante esa responsabilidad. Quiero dejarlo con esa reflexión, diputada. Tengo que ir a un primer corte. Vamos a seguir hablando en profundidad sobre ese argumento que usted nos acaba de plantear. Vamos rápidamente a nuestro primer corte. Enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con la diputada Lourdes Palacios. Ella es diputada del FMLN y además es secretaria de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa. Les recordamos que pueden seguir esta entrevista a través de las redes sociales en Facebook, en francamente.tvx y en Twitter en @francamentetvx. Diputada, usted ya mencionaba antes de cerrar el bloque anterior sobre algunos aspectos que estarían bloqueando esta ley. A mí me gustaría que pudiéramos dejar con mayor claridad por qué esa ley sigue teniendo resistencia. Y específicamente se ha señalado al Partido Arena que es quien no está, o más bien está de alguna manera dilatando esta discusión. ¿Por qué? Y que promueve también la inclusión de la gremial empresarial que tiene a la gran empresa privada del país para que conforme la CONAGUA. La CONAGUA en la ley es la Comisión Nacional del Agua, que estará viendo la intersectorialidad e interinstitucionalidad en la gestión del agua. Hasta donde llevamos aprobado, que son 69 artículos, el agua está considerada un bien público. Es un bien nacional de uso público. Y en tanto esa categoría, que es la más alta que podemos tener en la normativa nacional, el agua no puede ser considerada como una mercancía ni como algo exclusivamente de uso privado. Yo quiero recordar aquí que hay pensamientos, como por ejemplo el presidente de la Nestlé, que dice que obviamente el agua tiene que ser, es una mercancía y en tanto debe pagarse y debe ser privatizada, para que tengamos como idea de por dónde anda el pensamiento en esta lógica. Y está reportando ganancias del agua embotellada, este señor, en el año 2011 de aproximadamente 68.800 millones de euros. O sea, hagámonos la idea de cuántos recursos financieros puede mover el agua si es considerada mercancía. La mercantilización del agua, entonces, es hoy por hoy el fondo por lo cual se está bloqueando esa ley. Claro, eso es lo que defienden algunos. Y yo quisiera que a lo mejor ya quedara claro quiénes están en esta posición, porque hasta ahora las comunidades, las organizaciones sociales, los productores, los regantes, todos quieren que haya ley, todos están con la voluntad que haya ley. Y el FMLN ha tenido un amplio diálogo y conversación con todos los sectores. Bueno, la ley general de agua propuesta por el Foro del Agua es un producto colectivo de 2 años de trabajo, donde hubo conversaciones con todos los sectores y ellos apoyaron esa ley. Entonces, no puede ser posible que ante ese derecho humano al agua, que El Salvador ha firmado ya en aproximadamente unos 6 instrumentos internacionales y es parte de los derechos económicos, sociales y culturales del protocolo de San Salvador, estamos comprometidos con Naciones Unidas para legislar y garantizar el derecho humano al agua, venga ahora a anteponerse un interés meramente económico, mercantilista. Usted mencionó el caso de Nestlé. ¿Qué pasa con Industrias La Constancia, por ejemplo? ¿Se tiene conocimiento cuál es el impacto que está teniendo sobre el recurso hídrico de El Salvador, la operación de estas empresas? El hecho que se esté moviendo esa industria del área de San Salvador al acuífero norte, que es el que está en la zona de Nejapa, está dejando ver justamente ese interés. Y cómo pueden obstaculizar incluso el que esta normativa que beneficiará a millones y millones de salvadoreños esté prevaleciendo por el interés de 1, 2 o 3 en este país.
Entonces la ley lo que va a hacer es garantizarle ese derecho humano al agua a la población, pero priorizar el uso. El primer uso que tiene esta ley es el agua para consumo humano, porque ante todo lo que haya que hacer uso, el agua de consumo humano es el número 1. Establece prioridades, entonces, en el uso del recurso hídrico. Establece prioridades, y el uso número 1 es el agua de consumo humano, el segundo es para los ecosistemas, porque como decimos, el agua viene de la naturaleza, y si los ecosistemas no tienen garantizado que van a tener sus condiciones para regenerarse, para que ahí mismo se capte el agua, difícilmente vamos a poder tener agua ya en el presente y en el futuro. Claro. Yo quiero recordar que este gobierno también ha hecho esfuerzos importantísimos, por ejemplo, en el caso de los humedales, y para declarar, bueno, los humedales son esos sitios de interés a nivel mundial, internacional, y que ha sido este gobierno el que ha declarado 7 sitios Ramsar. Y se ha declarado también la zona del Trifinio con ese nivel estratégico de gestión ambiental como el que está haciendo el vicepresidente Salvador Sánchez Serén. La zona del Trifinio, los humedales, por hoy, eso que estaba abandonado, por hoy ya representan, y hemos logrado incrementar del 10 al 25% del porcentaje de territorio sujeto a este tipo de protección. Con esa protección no se puede hacer, o sea, es decir, ninguna empresa podría llegar y hacer uso de ese recurso. No en esos sitios, pero la ley lo que haría es que en todo el país nuestros recursos hídricos tengan ese nivel también de protección y de gestión. Ahora, diputada, me gustaría que me explicara cómo es que las empresas están haciendo uso de ese recurso, porque, bueno, se dice, Industria de la Constancia podría estarse moviendo ahora a la región de Nejapa si el Ministerio de Medio Ambiente da la aprobación para que esto suceda. Ahora, ¿de qué forma se hace uso de ese recurso? Es decir, ¿cuál es el procedimiento y cómo variará a partir de la aplicación de la ley? Lo que resulta es que justamente por la falta de esta normativa pasan cosas como esa, en que no hay en la legislación cómo resolver esa situación. Y no es solo el ministerio, porque también tienen competencia en las alcaldías. Alcaldías y ministerio tendrían que dar la aprobación para esa operación. Porque hoy lo que existe nada más es el estudio de impacto ambiental, y el estudio de impacto ambiental lo paga la empresa. Claro. Entonces, ¿qué resulta? Que ahí puede haber, ciertamente hay un conflicto de interés, ¿verdad? Porque entonces puede aprobar que sí, y entonces da el permiso, y el estudio lo permite y ya se da el permiso. Entonces, ¿de qué se trata? De que esta normativa pueda garantizarnos a los y las salvadoreñas que contamos con agua, primer punto, es decir, tener agua. Pero por hoy, si nosotros vamos a ver nuestros ríos, nos decían, miren, en 50 años, en 100 años, el río Lempa ya va a ser, se va a disminuir, el río Jiboa, el río Sucio, pero es que no han pasado 50 años, sí, en menos de 10 años hemos visto el deterioro, en 20 años vimos mayoritariamente el deterioro de nuestros recursos hídricos. Y no solamente es la disminución de los caudales, porque aquí hubo intereses, de nuevo, vamos a los intereses económicos que se enfrentan con los derechos de la naturaleza, y eso dejó que muchas zonas se deforestaran y que se utilizaran para hacer un tipo de construcción, y no vamos lejos del caso del Espino, y eso que hace, impermeabilizar suelo y no permite que haya infiltración. El gestionar también nuestras zonas boscosas, lo poco que tenemos, pero incrementar esas zonas nos va a permitir también tener agua, porque estamos hablando de que la ley va a permitir que a través de una gestión integral y con un enfoque de cuencas, porque el río se alimenta de otros afluentes y esa es la cuenca donde se capta el agua, que tenga infiltración. No se tiene el agua en el sitio donde encontramos el agua, se tiene quizás de metros o kilómetros arriba. Ahí es donde hay que tratar de resolver esa situación, y por ello tener agua es como una prioridad. Pero segundo, estamos hablando de la cantidad del agua, porque el agua es la misma, pero como no la logramos captar, entonces se nos va. Y eso es lo que produce los desastres, bueno, el daño a la infraestructura, el daño económico, pero también el daño a las vidas. Hemos perdido vidas en los últimos fenómenos hidrometeorológicos que ha tenido el país, producto de que el agua se nos va. Aquí hay otra situación. El nivel de erosión que se está teniendo producto de que nuestra zona boscosa es tan reducida. Digo, no hubo política pública para que gestionara nuestros recursos naturales en el pasado, pero estamos hablando en el pasado reciente, 20 años atrás, en que no hubo ninguna apuesta por el medio ambiente en este país, sino hasta ahora. Respecto al área de bosques, ¿cuál es o qué se contempla en esta ley a partir en ese contexto? Es decir, usted dice, bueno, no ha habido ningún tipo de regulación sobre el uso de este recurso natural. Ahora, con la ley, ¿cómo viene a regularse en cuanto a la captación de las áreas boscosas en El Salvador?
al tener esta ley, permitir que se haga una planificación hídrica nacional y zonal, permitirá tener ese tipo de acciones, porque no es lo mismo Chalatenango que la zona baja, en el Bajo Lempa, ¿verdad? Entonces, vamos a tener planes que sean de acuerdo a las condiciones de cada lugar para poder proteger el recurso hídrico, para poder gestionarlo. Pero el Plan Hídrico Nacional, que está planteado en la ley, nos va a decir qué cantidad de agua tenemos, cómo estamos captando, cuáles son los caudales de nuestros ríos, se monitoreará toda esa situación, porque aquí también se establece el sistema de información hídrica nacional, que por hoy no existe. Entonces es necesario saber cuánta agua tenemos ya, en qué calidad, y ese es el otro punto al que iba, porque es el tema de la calidad. No basta tener agua, sino en qué calidad. Y por hoy lo que se reporta desde los estudios que hay a nivel nacional es que todos nuestros ríos de agua dulce van hacia abajo y solo el único que está incrementando es el río Selguate, es el único que incrementa caudal. Entonces estamos en una situación súper crítica, que en esto, parte de los principios de la ley, uno de ellos es el de la corresponsabilidad. Somos corresponsables toda la sociedad salvadoreña, pero en esto las autoridades, y por ello la gestión del agua debe ser eminentemente pública. Y en esa, en la CONAGUA, en esa figura que se crea en la ley para gestionar el agua, están todos los ministerios y las entidades que tienen que ver con el agua. Aquí no cabe la empresa privada. Quiero que nos quedemos en eso, porque justamente ha sido uno de los señalamientos, y bueno, FUSAES recientemente hizo observaciones en torno al tema de Conaguas. Ellos decían, bueno, pierde neutralidad de alguna forma un ente que solo sea meramente estatal. Tiene que existir incorporación de empresa privada, decía, y también sociedad civil, por otro lado. ¿Cuál es el posicionamiento sobre eso? La ley, uno de los principios de la ley es la participación ciudadana. Sin participación, esta ley definitivamente muy poco va a poder hacer. Conagua es donde a nivel interinstitucional, interministerial, se gestionará el agua. ¿Por qué? Porque tiene que ser responsabilidad del Estado. Y esta ley lo que está planteando, hasta donde llevamos aprobado, es que el agua tiene una gestión pública. No solamente porque en este país se esté haciendo, ya hay experiencias en otros países demostradas que solo donde hay gestión pública del agua se asume un verdadero compromiso como política de Estado, no de gobierno, ¿Eso de Estado. ¿Es excluyente de la participación de la no es excluyente. La participación ciudadana tiene la Conagua al mismo nivel un consejo consultivo, una especie de consejo asesor donde participarán esas entidades. Pero ojo, que no es solamente la gran empresa la que tiene que estar ahí, es la empresa privada. Es decir, hay otras instancias también que tienen en esto que opinar y obviamente estarán en este consejo. Pero hay otro detalle, los planes zonales y toda la acción que se haga a nivel del territorio, quienes están ahí son quienes viven ahí y las instancias públicas que tienen presencia en el territorio. Porque quienes más conocen su situación, sino quienes viven ahí en el territorio, en el municipio, en el cantón, en la cuenca. Son esas comunidades, son esas instancias que existan ahí a nivel local las que tienen participación en la planificación zonal que alimenta el plan nacional, que es el Plan Hídrico Nacional. Ahora, diputada, me parece bastante valioso ese aporte que usted nos hace y esa lectura y reflexión sobre el hecho de que sea el Estado quien tenga la gestión sobre el Conaguas y a partir de ese como un ente rector, pero es decir, ¿por qué entraría o de alguna forma en contradicción que exista la empresa privada dentro del Conaguas y no dentro del Consejo Consultivo? Por lo que ya decíamos, el artículo 4 ya nos define que el agua es considerada como un bien nacional de uso público y también queda claro que en tanto bien de utilidad pública e interés social no puede anteponerse al interés colectivo, el interés particular. Entonces lo que estamos diciendo es que existiría un conflicto de interés. Si se está en la Conagua, este tipo de entidades sí existiría un conflicto de interés. Más bien, estamos reforzando la gestión pública del agua, porque si el agua es un bien nacional, entonces, y es de uso público, tiene que gestionarlo lo público. Exacto. Es similar a la discusión con la Dirección Nacional de Medicamentos, cuando se tenía también... Exactamente. Esa comparación que usted ha hecho es la más adecuada para comparar también cómo se debe gestionar el agua, efectivamente. Diputada, tengo que ir a un nuevo corte y vamos a seguir hablando más en detalle sobre otros temas de esta ley. Vamos rápidamente a nuestro segundo corte, enseguida estamos en Francamente.
Continuamos en Francamente, estamos ya avanzando sobre esta entrevista. Diputada, ya hablábamos sobre diversos aspectos, hablamos específicamente sobre el Conaguas y anteriormente sobre la necesidad de esta ley. Ahora, hay una discusión en la Asamblea Legislativa. Hasta el momento se han discutido, o harán falta más o menos 100 artículos. ¿Por cuáles serán? ¿En el 69 tendríamos entendido? Sí, hemos estado en el 69, las últimas 3 sesiones de la comisión. Lamentablemente, la obstaculización que ha planteado el diputado del partido en descomposición, sin argumentos, sin razones válidas, nos están deteniendo el avance de esta ley. Y tal como hemos escuchado, él ha dicho, esta ley no sirve, esta ley no tiene... Para ellos no tiene esta ley ninguna validez. ¿Se ha escuchado de una ley ideologizada? ¿Este argumento? No, yo creo que la ley lo que está planteando más bien es que todos los y las salvadoreñas tengamos agua en cantidad y calidad. Y para eso hay que gestionarla. El Ministerio del Ambiente en esto tiene un papel central y por ello es el coordinador de Conagua, porque es el ministerio, en tanto Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, le corresponde al Ministerio de la Gestión del Agua. No, se lo preguntaba porque se ha escuchado eso, que sí, es más bien una ley que vendría a promover un aspecto de carácter ideológico, y yo no sé si no, para nada. Nosotros no lo consideramos así, lo que estamos garantizando es el derecho humano al agua y que haya, como digo, agua en cantidad y calidad para todos y todas, y eso incluye la actividad económica. Es que esto no está dejando fuera la actividad económica, pero tampoco está pretendiendo que el agua va a ser la mercancía. No, si el agua es para los usos industriales, y aquí está en parte de los usos. ¿Tiene un uso turístico? También tiene un uso turístico. ¿Tiene un uso para energía eléctrica? También. Pero la prioridad, consumo humano, ecosistemas, producción agropecuaria y agroindustrial. ¿Por qué? Son los alimentos. Dependemos de ello, y para garantizar también el derecho a la alimentación, esta ley contribuirá de esa manera, estableciendo esos usos prioritarios, pero también no son incompatibles entre sí. Esto quiere decir que en esta entidad que es la Conagua, y a partir de la planificación hídrica y las proyecciones que hayan de cómo estará el agua en el país, así será también las asignaciones y los permisos que se darán en el futuro. Ahora, diputada, sobre la discusión de esta ley, ¿es porque hay un artículo que está obstaculizando el avance de la discusión en torno a la ley en general, o es porque ha existido algún tipo de instancias que han obstaculizado poder discutirla? Porque se sabe de alguna manera que no se ha logrado conseguir quórum en ocasiones. Sí. Entonces, necesito saber cuál es el motivo por el cual esta ley está hoy por hoy frenado, por lo menos ha tenido un avance bastante lento. No sé si es por el hecho que hay un aspecto que está en discusión ahora que no deja avanzar, o porque existen mecanismos, no sé si plantearlos de boicot, pero sí de hacer mucho más lenta la discusión de la ley en general. Desde que iniciamos la discusión de la ley ha habido una obstaculización permanente de la fracción del partido en descomposición. Eso ha sido la tónica. Pero sin embargo hemos llegado al artículo 70, que ha tenido una especial atención porque es el tema de los permisos. Para nosotros, el FMLN, aquí debemos de garantizar que a las juntas de agua, que a las comunidades, el agua se tiene garantizada. Y por ello nosotros estamos planteando que se incorpore, y esta es propuesta de una de las organizaciones que participó en los 4 sendoforos que hicimos a lo largo y ancho del país, cuando la comisión abrió consulta la participación para la opinión hacia la ley. Surgió una opinión que es parte del Foro del Agua también, que nos dice, miren, las comunidades y donde hay juntas de agua y donde hay sistemas de agua rurales, eso tiene que garantizarse. Como las leyes no son retroactivas, tenemos que ver cómo se regula eso hacia el futuro. Y para nosotros dejar garantizada el agua para las comunidades en este tema de los permisos, y se le llama aprovechamiento de poblaciones, tiene que quedar claro. El señor ministro llegó el martes recién pasado a la Asamblea Legislativa y nos hizo una amplísima explicación al respecto, de manera que también el ministerio está interesado en que eso quede reflejado acá en la ley, pero que quede claro, no que quede abierto a que pueda ir subterfugiamente ponerse proyectos residenciales de lujo en esa categoría, sino que es precisamente para comunidades que sí definitivamente tienen una condición socioeconómica que ameritan una atención especial. Perfecto. El ministro ya ha logrado tener intervención dentro de la comisión para hablar de ese tema, porque se conocía de que hubo una situación en la cual no pudo tener acceso porque no existió quórum. Sí, en la reunión del martes de la semana pasada no hubo quórum, lamentablemente. El señor ministro estaba ahí esperando. Y la viceministra también. Sí, también la señora viceministra, y no hubo forma de establecer el quórum. Solo estuvimos los diputados y diputadas del FMLN
y un diputado de ese partido en descomposición, que es un diputado suplente. Pero yo quiero decir que esto quiere una voluntad política. Y yo aquí aprovecho para hacer el llamado a mis colegas diputados y diputadas de la comisión que hagamos lo posible por avanzar esta ley. Ya hemos visto la voluntad expresada en este partido en descomposición que no quiere a los votos, y algunas veces sin sentido, algunas veces no tiene pero ni la razón, y está deteniendo la discusión solamente para hacer perder el tiempo en la comisión. Y además quiero decir que de manera de muy mala procedencia se quiso evitar también la participación de la señora viceministra en una comisión, y eso deja mucho que decir, pues porque no se está facilitando el que se cree ese espacio de diálogo y además para tener la opinión técnica del Ministerio del Ambiente en esta ley. Diputada, antes de seguir, y porque ya el tiempo se nos agota, hay un caso puntual que me gustaría abordar con usted, pero antes quiero conocer cuál va a ser la dinámica dentro de la Asamblea Legislativa sobre la discusión de esta importante ley. Bueno, sabemos, ya lo hemos dicho entonces, hace falta todavía discutir una serie de artículos. ¿Cuándo se tiene pensado hacerlo? ¿Ya para tener previsto la discusión ya en plenario o se tiene ya algunas fechas en cuáles se piensa discutir? Bueno, los grupos parlamentarios, excepto el partido en descomposición, hemos tenido la voluntad de tener jornadas completas para discutir únicamente la ley del agua, y eso es este día. Se ha establecido los días viernes, todos los días viernes, avanzar en la discusión de la ley. Ojalá que pudiéramos darle este lindísimo regalo a la sociedad salvadoreña para el 5 de junio, pero no quisiéramos llegar hasta allá, ojalá estuviera en mayo, pero el 5 de junio ojalá también es otra fecha propicia, que es el Día Mundial del Ambiente, para poder tener una normativa que permita entrar ya a las decisiones que debemos de tener como país. ¿Se tiene previsto entonces el 5 de junio ya tener una ley de agua? Para el FMLN sería ideal que en esa fecha pudiésemos contar ya con una ley. Ahora, diputada, ¿qué pasa con el resto de fracciones legislativas? ¿Cuál es el posicionamiento de ellos? Porque uno pensaría, bueno, es una ley, se podría aprobar con 43 votos. ¿Qué pasa? Hasta ahora la representación en la comisión somos 9 diputados y diputadas. No tenemos la representación de todos porque no está CD y tampoco está el PDC. Pero sin embargo ha habido voluntad casi de todos, con excepción del partido que anteriormente gobernó. Entonces, el resto sí hemos estado, y ese es el avance que ha habido, ha sido por esa voluntad que hemos tenido el resto de fracciones representadas en la comisión. Es decir, el resto de fracciones sí estarían de acuerdo en aprobar una ley de ese tipo, no ha puesto ningún tipo de impedimento. Es solo el partido de Arena quien es. Claro, van aportando y se va discutiendo si esto no es automático. Tenemos 2 propuestas de ley y sobre esas 2 propuestas de ley se va construyendo. Quiero decir que hemos recibido una última propuesta, pero que viene de un sector que consideraban ellos que se verían afectados, que son los regantes. Ya hemos tenido reuniones con las asociaciones de regantes como FMLN, hemos aclarado las dudas que ha habido y ellos están en la total voluntad también como sector de que se incorporen sus inquietudes en la ley. Ya hemos considerado eso y en la discusión también serán tomadas en cuenta esas opiniones, como también todas las opiniones que surgieron en los 4 foros que hicimos con las distintas organizaciones, empresas privadas, comunidades, también son tomadas en cuenta. Entonces, esa es la lógica que sigue, ir discutiendo sobre esos 2 proyectos principales y en los días martes discutirla en la reunión de la comisión y los días viernes en jornada completa de todo el día. Estaremos pendientes entonces de cómo es esa dinámica. El caso puntual que le mencionaba era del que hablábamos en el primer bloque, el caso en Nejapa, por Industrias La Constancia. Yo el día de ayer estuve, por cierto, en Quezaltepeque, hicimos una serie de notas en esta ciudad y le preguntaba a la población, bueno, si conocía el tema. Muchos están al tanto y mostraban preocupación sobre eso, diputada. Por supuesto que también acá me gustaría conocer cuál es la posición tanto del partido en gobierno y en ese sentido si también tiene o conocimiento sobre cuál será la posición final del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre ese tema. Bueno, ha expresado la señora viceministra que ellos también están conociendo la situación, están evaluando lo que está sucediendo y no se ha dado todavía el permiso, sino que están en la fase de análisis. De tal manera que yo diría que esperáramos esa fase de análisis, pero tomo muy en cuenta y muy seriamente la opinión de las comunidades y de las familias que se verían afectadas en la zona de Nejapa, porque como ya he dicho, ahí se estaría viendo solamente un interés meramente comercial, económico únicamente, y se estaría dejando de lado el interés de la gente, el interés que tienen ellos de que se respete su derecho humano al agua. Entonces,
estamos ante esa situación que muy bien esta ley vendría a resolver, pero como digo, por hoy no hay esa normativa, entonces nos enfrentamos con este tipo de conflictos que es de los más recientes. Ha habido otros 8 ejemplos en el país que podríamos señalar, el caso de Tacuba, el caso de Ilopango, es decir, hay el caso de Suchitoto, por ejemplo, ¿verdad? Incluso ahí hasta llevaron presa a muchas compañeras y compañeros, y entonces estamos en los conflictos. No queremos que haya más conflictos por esta naturaleza, sino que tengamos acceso al agua todos y todas. Pero claro, quien la va a utilizar en un sentido tendrá que pagar. Quienes tienen derecho al agua para consumo humano no pagarán. Por supuesto. Diputada, minería, ¿cómo se verá también de alguna manera tocada dentro de esta ley? ¿Hay regulación específica sobre ese tema? Esa es una gran amenaza que tiene el país, por el agua como prioridad número 1, pero en general por la crisis socioambiental que está generando la minería ya en el país. Está en la comisión también una propuesta para la prohibición de la minería metálica y está una propuesta del Ministerio para la suspensión temporal de los permisos. Como estamos en esta discusión de esta normativa, no hemos entrado a la otra. Pero efectivamente, lo que aquí está planteado, en tanto no debe de contaminarse el recurso porque es finito y vulnerable, está regulado en la ley. De acuerdo. ¿Usted estaría a favor de una ley que prohíba totalmente la minería metálica? Efectivamente, el FMLN lo viene proponiendo desde el año 2006, la prohibición de la minería metálica. De acuerdo. Diputada, la ratificación en la Constitución sobre el derecho humano al agua es también otra de las prioridades que se va a tener dentro de la agenda legislativa. Así es. ¿Y quiénes han negado sus votos? Juzgue la población salvadoreña. El partido en descomposición es el único que ha negado sus votos. Y de doble moral, porque en la legislatura anterior dieron sus votos, porque estaban en campaña, dieron sus votos. Fue por unanimidad que se dio la primera votación. Ahora hay que ratificar, son 56 votos, ¿verdad? Y quisiéramos que esto fuera una votación unánime también, porque es un interés de todos y para todos. Ojalá que podamos tener en esta legislatura la aprobación, la ratificación del derecho humano al agua y del derecho a la alimentación y los derechos de los pueblos indígenas, que son los 3 derechos que se votaron en la legislatura anterior. Tienen que ratificarse en esta. Perfecto. Tal como está hoy conformada, la aritmética legislativa no podría ser en este momento un momento oportuno para ratificarlo, es decir... Sí, la Comisión de Legislación lo tiene previsto discutirlo el día lunes, ya lo tenían agendado desde hace 15 días, donde este día lunes se va a discutir este tema. Ojalá que tengamos esa buena noticia. Diputada, hay otro aspecto importante y es que desde este espacio nosotros hemos dado seguimiento sobre la importancia de una ley de soberanía alimentaria, también ese mismo que se ratifique un derecho humano a la seguridad alimentaria. En ese sentido, hay una vinculación entre ambos, se nos ha explicado diversos actores que han estado presentes en ese set. Me gustaría saber de qué forma también vendría a aportar o dinamizar la discusión sobre la seguridad alimentaria si se aprueba esa ley de agua. Sí, ¿habrá una vinculación entre ambos? Son complementarios y en el tema de los usos, como ya veíamos, el uso prioritario número 3 es para el agua para uso agropecuario y uso agroindustrial, porque es la alimentación. Y en esa lógica, esta ley contribuye a la soberanía y seguridad alimentaria del país, pero la ley se está discutiendo en la Comisión Agropecuaria, ya se ha iniciado el proceso de consulta, están teniendo ya esos insumos para iniciar la discusión próximamente. Y quiero decir que esta es también una de las prioridades que la Comisión Agropecuaria se ha establecido y que bueno, porque estas 2 leyes vendrán a reconocer 2 derechos consagrados desde Naciones Unidas. De acuerdo. Diputada, ha sido un gusto tenerla en ese set. Esperamos seguir teniéndola a usted en este mismo espacio. Ahora ha sido un tiempo bastante agotado para discutir este tema que tendríamos que hacerlo con mayor profundidad y por supuesto vamos a seguir estando pendientes. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Saúl, yo también en la disposición de seguir ampliando. Recordemos que vamos por el 69, son aproximadamente 200 artículos, hay que ir teniendo también las aproximaciones que vamos a ir construyendo en los próximos días. Y no quiero despedirme sin antes saludar a las secretarias y secretarios también del país que este día celebran y que ojalá la pasen bonito. Buen día. También usted, gracias, diputada. Y bueno, nos sumamos desde ese espacio para felicitar también a las secretarias y secretarios en El Salvador. Les recordamos que pueden encontrar esta entrevista cargada completa en nuestro canal de YouTube. También pueden ver nuestra nota que se genera a partir de la entrevista en Facebook y en Twitter. Les recordamos que el reprise viene a las 11 de la noche acá en TVX. Muchas gracias.